A Pie de Calle, un podcast de OSP donde hablamos de lo que realmente te importa. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pie de Calle. Hoy los encargados somos Opción Joven, yo soy Iván y nos acompaña Macarena Requena. Por el motivo del acoso escolar queremos hacer un nuevo episodio para enfocarnos en ello. Macarena es psicóloga, psicopedagoga, hace consultas en colegios, en privado y también hace consultas con niños, con la juventud y familias, ¿no? Sí, encantada y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, sobre todo felicidades por la decisión de haber empezado a trabajar sobre el Día del Acoso Escolar, porque me parece algo muy importante y es algo que desde la parte más social, es decir, desde todos los estatutos sociales deberíamos de trabajarlo, no solo de los colegios. Sí, lo agradecemos mucho tu compañía aquí hoy. Se habla mucho en estos días del acoso en los institutos y queremos saber realmente si aquí en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía existen ese tipo de acoso o es algo que no nos toca, algo que es algo cercano a nosotros. ¿Existen casos aquí? Pues mira, lo primero y lo más importante es definir a qué nos referimos con acoso escolar, porque es verdad que no todo es acoso y es algo muy importante porque tened en cuenta que cuando una palabra pierde fuerza, pierde su valor. Entonces, el acoso escolar siempre tenemos que tener en cuenta que es tiene que haber un desequilibrio en cuanto a número, fuerza o capacidad de lo que se denomina acosador respecto a lo que se denomina víctima, ¿vale? Eso por un lado, muy importante, tiene que haber un desequilibrio. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de acoso, estamos hablando de agresiones físicas, verbales, materiales e incluso aislamiento, ¿vale? Entonces, cualquier pelea no es acoso, cualquier agresión no es acoso y sobre todo el acoso es difícil de ver y desgraciadamente hay en todos los lugares. Es decir, Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía no se escapan de que en nuestros centros desgraciadamente hay acoso escolar. Vivimos ahora mismo en una etapa de postureo, sobre todo aquí en la Costa del Sol hay mucho lujo, mucho... ¿Dónde crees que muchas veces es peor el acoso? Tanto en redes o en los colegios, en la calle, que... Pues mira, la verdad que es una buena pregunta porque además valorar algo como peor o mejor es muy difícil porque había un médico que decía que cuando le preguntaban cuál era el dolor más grande que se podía tener, el médico contestaba que el tuyo propio, el que tú sufrías, ¿no? Entonces, ¿dónde es peor? Es verdad que desgraciadamente no hay una respuesta cerrada. Podemos hablar de consecuencias, ¿no? ¿Dónde están las peores consecuencias? Cuando hablamos de que el acoso, desgraciadamente ahora en la actualidad, debido a las redes sociales, debido quizá un poco a la globalización que hay, el acoso se extiende, ¿no? Antes era a lo mejor en el cole y una vez que se acababa el cole yo llegaba a mi refugio, que era mi casa, y ahora resulta que mi refugio ya no es mi casa, porque tengo una pantalla en la que constantemente llegan esos mensajes, ¿no? Y por desgracia también es mucho más difícil de ver. Entonces, cuando hablamos... Es decir, eso muchas veces además comete un gran error los adultos, ¿vale? Yo ahí diferencio un poco, porque el acoso no se queda en el colegio, ¿vale? El acoso escolar se llama así porque de alguna manera hay que llamarlo, ¿no? Pero ya no se queda en el colegio, ya pues se extiende, por supuesto, a redes sociales, se extiende a luego salgo a la calle y me enfrento a lo mejor pues, a esa persona y, por supuesto, el cómo los diferentes integrantes de la sociedad lo abordamos. Sí. Ya no es solamente, como bien dices, un empujón en el recreo, ya no es, ya muchas veces lo llevamos a la casa. ¿Y cómo abordan esa situación los niños? ¿Cómo te lo comentan en tus consultas? Pues mira, normalmente sí, cuando ya se aborda es porque la bola se ha hecho muy grande. Desgraciadamente, ¿no? Muchas veces hablamos de la famosa palabra de aguanta, ¿no? Los niños piensan que si aguantan un poquito más, un día más, seguramente pues la cosa mejore. Entonces, desgraciadamente, pues estas situaciones, como bien dices, no es un empujón, no es una cosa diaria. Yo siempre le pongo el ejemplo a los papás o a los profesores incluso a los alumnos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de hechos, les pido, ¿no? Que pongan el bracito así. Es una cosa muy fácil, ¿no? Tú pones el brazo así y dices, ¿tú duele? No. Ahora, tírate un día entero así. No puedes. Poco es lo que pasa, ¿no? Cuando yo hablo de esos empujones, esas expresiones diarias, esos gestitos,
que van pesando, llega un día que pues, el niño dice, es que estoy harto, ¿no? Y entonces tú preguntas, oye, ¿qué es lo que te han hecho? Me han llamado no sé cuánto. Pero eso no es para tanto. Ya, pero es que no es hoy, es todos los días, todo tal. Entonces, creo que todos tenemos que empezar a dejar de invalidar lo que una persona está intentando decir, tenemos que empezar a escuchar. Y como yo soy madre, entonces como madre, ¿no? Y como padres y como adultos, tenemos que empezar a intentar no suavizar cuando alguien está sufriendo, ¿vale? Porque siempre caemos en esa tentación de decir, bueno, no es para tanto. Hombre, si un niño te está diciendo que lo está pasando mal en el colegio, por lo menos vamos a escucharlo, vamos a indagar un poquito más y vamos a intentar solucionarlo entre todos. Sí. Es muy difícil. Sí, es bastante difícil y aprovecho eso para cómo hacer que un niño consiga hablar, que no tenga miedo de ese chivatazo, de decir, de que lo señalen, de... Pues mira, además creo que me hablas no solo tanto de la persona que lo está sufriendo, sino de los espectadores, ¿no? Porque muchas Sí. veces yo creo que el acoso escolar es el gran fracaso del sistema, ¿no? Porque estamos viendo una persona que sufre y somos incapaces de denunciarlo. Aunque algo nos chirría, porque ahora que ya somos más mayorcillos, echamos la vista atrás y pensamos en nuestro cole y dices tú, uy, yo creo que este chiquillo se lo está haciendo y no dije nada. Claro, no dice nada porque a lo mejor dices tú, uy, ese empujo a lo mejor un día gracioso, ¿no? Pero claro, ese chiquillo todos los días de su vida a lo mejor afrontarse eso o ese aislamiento, ¿no? Dices tú, vale, no es algo grave en sí, pero claro, todos los días esa persona luego a nivel adulto genera unas repercusiones graves, ¿no? Es decir, hay una persona que ha sufrido acoso escolar tiene muchas más probabilidades de sufrir problemas de salud mental cuando es adulto. Entonces, claro, por un lado, aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. Por un lado es crear un entorno de comunicación, y hablo de adultos, no hablo de niños, un entorno de comunicación en el que no haya juicios, ¿vale? En el que yo te pueda escuchar y podamos hablar tranquilamente, que tú me puedas contar. Porque ¿qué pasa si yo voy a mi madre y le digo, mamá, me están haciendo bullying? O no los puedes decir así porque no te sale, pero me están tratando mal. Y la mamá dice, bueno, pues tú le plantas cara. Voy a plantar yo cara a un tío que me saca 3 cabezas. O a una clase entera. Es que me estás pidiendo lo imposible. Entonces necesita ese apoyo. Y luego, por parte de los espectadores, que es algo muy importante, es que tenemos que empezar a eliminar la palabra chivato. Chivato, sapo, depende de dónde estemos, ¿no? Se dice una cosa u otra. Aquí yo a los niños siempre les digo, mira, el chivato, pues que también está el tema de los chivatos, es el que se está metiendo donde nadie le llama con cosas que no le afectan a nadie. Vale, fulanito se ha comido un bocadillo y no era la hora, bueno, no importa. Pero si tú estás viendo una injusticia, tú tienes que denunciarla, porque eso no es de ser chivato, eso es de ser un ser humano válido. Un ser humano válido denuncia la injusticia, ya tenga 3 años, 4 o 10. ¿Qué pasa? Que tengo miedo, porque al final es verdad que tenemos miedo. Entonces, en nuestro trabajo está ser una red de apoyo. Por ejemplo, los buzones anónimos que se ponen en algunos coles son maravillosos. Puedo decir sin sentirme expuesto. O también decir, aquí creo que el gran problema que tenemos es que como es algo tan globalizado y es algo tan estructural, evadimos responsabilidades. Pero si todos nos hacemos un poco responsables, un poco no, muy responsables del tema, al final seguramente conseguimos más. Hablo, por ejemplo, en mi caso, que formo parte a lo mejor del equipo docente, pues me toca, cuando alguien viene a buscarme, escucharlo con tiempo, que sé que los profes no tenemos tiempo apenas, pero bueno, hay que intentarlo, es decir, escucharlo, darle su espacio, su tiempo y dar una respuesta no alarmista, porque es verdad que eso les asusta mucho a los niños. Si soy madre, lo mismo, es decir, paro el mundo un momento y te escucho, sin dar esa respuesta alarmista, ¿no? Ya luego yo lo digiero, me como mis miedos, me como mis temores y ya buscamos una solución juntos. Porque es verdad que muchas veces los niños temen denunciar, pues es que mi madre la va a liar. Hablo de madre pero mi padre la lía peor todavía, ¿no? Entonces, intentar dar una respuesta asertiva a un problema real. Sí. Has hablado de las situaciones en las que el acoso se ve a simple vista. ¿Cómo puede un padre o un adulto, un compañero, ver que le están haciendo acoso a una persona y preguntarle? Uy, qué maravillosa pregunta. Mira, hay un truquillo que se llama las 3 C.
Esto se lo he robado a No al Acoso, es una organización maravillosa que hay que lucha contra el acoso. Las 13 viene a decir un poco que hay que fijarse en el cuerpo, calificaciones, y llaman campanas, hablan de novillos, ¿vale? Cuando una persona de repente su cuerpo cambia, y me refiero a hábitos de salud, peso, me explico, ¿vale? Hábitos de salud, de repente duerme más o menos, come más o menos, hay un cambio. Su cuerpo de repente, por ejemplo, oculta el cuerpo, ropa más ancha, cuerpo encorvado, algo está pasando en ese muchacho. Luego las calificaciones bajan. Una persona que está mal no tiene capacidad para concentrarse. Y campana o novillo, no quiero ir al colegio. Lo manifiesto de alguna forma, porque es verdad que no todos lo manifiestan de la misma manera. Pero cuando un niño los domingos empieza los dolores de barriga porque llega al cole, algo está pasando. Yo siempre digo, un colegio debería ser un sitio guay para ir, ¿no? Es decir, están tus amigos, aprendes cosas, te tienes que forzar, pero cuando yo no quiero ir de una forma real, incluso a lo mejor no lo digo verbalmente, pero sí físicamente, me empiezan como picores, se muerden mucho las uñas, es el momento de, oye, sentarnos a ver qué está pasando con este peque. En ese caso, ¿qué debería hacer el padre o madre cuando se da cuenta de que le están haciendo acoso? ¿Hablar primero con el centro, con el niño? Pues mira, por supuesto, esto es un trabajo en equipo. Es decir, un padre solo no va nunca a conseguir nada, pero hay que actuar, ¿vale? Porque, bueno, hemos visto casos terroríficos, es decir, la prensa está informando de casos verdaderamente horribles, ¿no? De niños que han llegado al suicidio por no poder afrontar el problema, y a lo mejor es que, imaginaros, ¿no? Un chiquito que está pidiendo ayuda y nadie se la puede brindar, ¿no? Porque son cosas de niños, porque, bueno, aquí no pasa nada, porque a la persona que le han hecho bullying lo que hacen es que, bueno, le echan una reprimenda y ven una tarde haciendo trabajo en el cole. Claro, lo que tenemos que hacer por un lado siempre, además, son tres patas, ¿vale? Son, por un lado, ese niño, bueno, hablo niño, niña, hay que ayudarle. Es decir, hay que darle sostén emocional, hay que darle seguridad y hay que darle compañía. A esa persona que está acosando también hay que ver qué está pasando en esa vida, ¿vale? Porque nunca hay una única causa, ¿vale? Es decir, esa persona o ese grupo de personas, ¿qué hay detrás de eso, ¿vale? Porque todos los comportamientos tienen un porqué, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento y qué hay detrás de esa persona para que esté llegando a esos extremos, ¿no? Y luego, por supuesto, el conjunto social, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando ese padre o esa madre detecta ese problema, tiene que ir al colegio y tiene que hablar y tiene que darle soporte a su hijo, pero siempre desde un acogimiento, ¿vale? Es decir, somos padres, no terapeutas, no somos abogados, no somos, somos papás, y los hijos duelen mucho. Sí, dices de muchas veces lo más importante es el entorno. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, desde Opción Joven, acoger a una persona que ha sufrido acoso? ¿Cómo podríamos apoyarla o ayudarle en esas situaciones? Pues mira, ha usado la palabra clave, acoger. Es que es tan... Primero, es verdad que tenemos que estar con los ojos abiertos, ¿no? Porque no creo que nadie llame a la puerta y diga, ayúdame. Pero sí que a lo mejor esas 3C, ¿no? Es decir, ves que de repente, oye, este chaval está cambiando, este tal, incluso, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de un buzón de sugerencias, y que sepan, pues, realmente que a la gente le da mucho miedo el juicio, ¿vale? El yo llegar a un sitio y que me puedan juzgar y me pregunten, pero algo habrá hecho, ¿no? O algo habrá... Sino sencillamente esa palabra, acoger, dar, oye, opciones de ocio, que es verdad que desgraciadamente las opciones de ocio aquí en la Costa del Sol son limitadillas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, oye, ofrecer pues una alternativa sana y acogedora. Te voy a robar la palabra. Hemos estado hablando de situaciones en las que vemos el acoso, que podemos intentar ayudar, pero en otras situaciones, ¿cómo lo vive un niño o niña, sobre todo cuando está entrando en la pubertad? ¿Cómo ve cuando nadie le ayuda? ¿Cómo lo siente? Es terrorífico. Además, fíjate cuando dices tú, cuando nadie le ayuda, sobre todo cuando siente que nadie le ayuda, porque es verdad que la ayuda que yo a lo mejor como adulto creo que estoy dando no es quizá la ayuda que ese niño o esa niña necesita en ese momento, ¿no? La pubertad es una etapa muy compleja, es bonita, sobre todo viéndola ya desde el pasado, pero es una etapa complejísima, ¿no? Donde de repente todo lo que es mi autoconcepto
cambia, pero cambia por ley biológica, es decir, de repente mi cuerpo, mi forma de pensar, mis amigos van cambiando, entonces me siento muy perdido. Cuando yo me siento muy perdido o tengo un grupo fuerte y aquí los pares, ¿no? Los iguales, los amigos, toman un poder muy grande, ¿no? Porque de repente he descubierto aparte en la pubertad que mis padres no son tan maravillosos ni son tan perfectos como creía, ¿no? Entonces, tiene ese pequeño duelo con respecto a mis padres, entonces no son quizás mi mejor apoyo, pero el tener un grupo de iguales en el que refugiarme, en el que, oye, sentirme acogido es importante. Y entonces, claro, si yo siento de repente que no le importo a nadie, pues hay personas que recurren un poco como al aislamiento y hay personas pues, que tienen a lo mejor incluso conductas violentas, ¿no? Porque ese dolor que tengo tiene que salir de alguna manera. O sale para adentro o sale para afuera. Es algo bastante duro. Decías tenemos esos grupos que muchas veces nos apoyan. ¿Qué pasa cuando es al contrario? Cuando es nuestro grupo de amigos el que en ese cambio hormonal a lo mejor no, nos afecta un poquito y no puede ayudarnos. Al revés. Sí, es muy complicado porque al final ten en cuenta que ese grupo de amigos y es verdad que durante la pubertad hay un cambio importante en cuanto a las amistades. Cuando eso ocurre me siento muy perdido. Entonces es verdad que, oye, pues mira, por ejemplo, desde agentes sociales, desde el instituto, que existan otro tipo de grupos que me puedan ayudar. Yo siempre creo que los deportes, por ejemplo, son lugares donde vamos a encontrar grandes amigos y son amigos que seguramente tengan unos valores, porque al final los valores ayudan mucho a establecerse como persona. Como bien hemos comentado al principio, vivimos en Marbella. Aquí hay muchísimo postureo. ¿Cómo puede afrontar un niño, sobre todo en esa edad tan difícil, el ver que todo en las redes es tan perfecto y que él se siente tan imperfecto? ¿Cómo puede...? Esa es la gran lucha porque, a ver, a nivel de racional, yo diría que lo mejor es cero redes, pero hay que ser realistas, ¿no? Porque de hecho, fíjate dónde estamos, ¿no? Entonces sería un poco hipócrita. Pero sí es verdad que tenemos que trabajar una educación digital desde pequeñitos, ¿vale? Porque ten en cuenta que si yo me miro a un espejo, veo pues lo que hay, pero el espejo de las redes está totalmente distorsionado. Entonces, claro, si yo estoy viendo una vida totalmente ilusoria y encima los algoritmos que son perversos y nos mandan otra vez a esa cosa que creemos que estamos buscando, tenemos que tener mucho cuidado. Y para eso es verdad que es importante hacer una educación digital desde pequeñito, colegios, papás, entorno social, ahí todos tenemos un gran poder. Me parece algo perfecto, la verdad. Si pudieras decirle a un joven que está sufriendo este acoso y que no quiere ir al colegio un domingo porque me duele la barriga, como bien has dicho, ¿qué solución le darías? Difícil, ¿eh? Pues además has tocado el punto débil porque aquí cada caso tiene un tipo de ayuda, pero sí es verdad que tenemos aquí dos caminos. Por un lado, que confíe en alguien, que encuentre a alguien en quien confiar, ¿vale? Y muchas veces, y sobre todo, cuando tenga que pedir ayuda, sepa a quién pedírsela, porque no todas las personas estamos preparadas para dar esa ayuda, y no estoy hablando de formación, sino de disponibilidad. Si yo tengo un profesor maravilloso, que es encantador, y justo lo estoy pillando entre cambio de clase, ese señor no me puede ayudar en ese momento. Entonces, es verdad que tengo que buscar cuándo pedir esa ayuda, pero pídela siempre, porque siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte. Podemos decir que ese bastón, esa ayuda, muchas veces incluso llega a salvar vidas porque hemos visto situaciones en las que el niño o la niña llega a cosas impensables. ¿Cómo se le podría decir a las instituciones o tal que se fijen también en ese niño? La presencia, es decir, las instituciones está habiendo un cambio importante, ¿vale? Porque además a modo interno es verdad que no se ve, porque estas cosas es verdad que son cosas que no hay un cartelito, no hay de repente yo qué sé, una inauguración del centro, no, pero es verdad que está habiendo un cambio en cuanto a observar, por ejemplo, esas 3C, eso se habla mucho en los colegios, se habla, miramos las manos, miramos tal, el peso de los chicos, en la cara, las notas no siempre es porque es un vago, entonces estamos empezando a estar muy pendientes de esa parte social y a prestar mucha atención. ¿Qué pasa? Que esto requiere tiempo. ¿Vale? Cuando hablamos muchas veces de los recursos humanos, no estamos hablamos de recursos humanos de verdad, de tiempo,
de presencia, de calidad. Entonces, es muy importante que las personas, te digo, todos, no olvidemos nunca que somos personas tratando con personas. Hemos hablado de las instituciones, también decías antes que es muy bueno para los jóvenes hacer un deporte, Los monitores también tienen que estar pendientes de los niños, ¿no? De esas 3 Cs, como bien dices, ¿no? Totalmente. De hecho, nunca sabemos, ha usado una palabra muy bonita que es salvar vidas, porque aunque a veces tiramos de eufemismos, pero vamos a hablar en plata, hablamos de suicidio, porque hablar de suicidio ayuda, ¿vale? Aunque pensamos que se puede un poco hacer como una llamada, no, en absoluto. Cuando la gente habla de estos temas, ayuda a otras personas. Entonces, es verdad que no sabemos quién va a salvar la vida de quién, ¿vale? Entonces, hay que estar con los ojos abiertos y presentes, no buscando el problema, ¿no? Tengo un compañero que dice siempre, hay que ocuparse, no preocuparse, ¿no? Entonces, estar presente, que es lo más difícil que podemos hacer ahora mismo, porque desgraciadamente el tiempo es oro y vamos siempre como locos por el mundo, pero es verdad que si tenemos, es decir, volvemos a lo mismo, ese niño con el que yo estoy trabajando es un niño con una realidad, con unos sentimientos que merecen ser escuchados. Entonces, pues, sí. Es eso. Pues muchísimas gracias, Macarena, por acompañarnos hoy en A Pie de Calle. La verdad que ha sido una charla bastante buena y queremos que todas las personas que lo vean aprendan y cojan esos tips, tanto los niños como los adultos, para poder intentar mejorar un poco esta situación y que ojalá algún día no se tenga que hablar de esto. A vosotros, de verdad. A Pie de Calle, un podcast de OSP donde hablamos de lo que realmente te importa.